Recording in progress. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Valeria Soto. Pertenezco a la unidad de egresados, de la cual también forma parte Ana Lucía Orellana. Y de la mano con Global Opportunities hemos preparado esta charla esperando que sea de utilidad para todos ustedes. Así que bienvenidos entonces a la charla Emigra a Canadá con tu profesión, la cual será impartida por la licenciada Mildred Gutiérrez. Ella es socia principal de Global Opportunities, con más de 10 años de experiencia en Derecho Migratorio canadiense y las licencias necesarias a nivel federal y provincial. Cuenta con una licencia como consultor de migración por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía. Y además también cuenta con estudios en Derecho con experiencia adicional en la rama de Derecho Corporativo en México y en Canadá, lo que le permite tener un amplio panorama legal respecto de todos los procesos que atienden en la firma Global Opportunities y que por supuesto puede asesorarlos sobre el proceso para emigrar a Canadá de formas legales. Muchísimas gracias a todos por estar acá y muchas gracias, Mildred, por acompañarnos. Bienvenida, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Valeria, perdón, pero bueno, después de hablar todo el día, a veces batallo ya a estas horas. Pero bueno, empecé a compartir la pantalla. Gracias por la presentación. En efecto, mi nombre es Mildred. Soy quien va a impartir la charla el día de hoy. Si de repente me ven volteando hacia varios lugares, es que yo tengo varias pantallas. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de temas específicos, en este caso programas provinciales. Ya se habían estado anteriormente con nosotros, que estuvimos la semana pasada y también anteriormente habíamos hablado o tuvimos un seminario específico para hablar en general del sistema migratorio, luego tuvimos otro en relación a estudios y ahora vamos a hablar específicamente de los programas provinciales en este caso. Entonces, bueno. Nada más les recomiendo me vayan dejando las preguntas al final, porque luego las van insertando ahí de repente en el chat y no necesariamente las voy viendo o se me pasan. Entonces igual ya cuando lleguemos a concluir la charla, pues ya estaremos dando espacio a preguntas en este caso. Así que bueno. En ese sentido, pues vamos a empezar y vamos a iniciar hablando, ya hablaron un poquito de mí, pero en general de Global Opportunities. Y bueno, pues en efecto somos un despacho, estamos nosotros ubicados en Toronto. En este caso, pues lidiamos con todo lo que sea relativo a derecho migratorio canadiense. Obviamente en este momento solamente nos vamos a enfocar a hablar de un grupo de programas específicos que son los programas provinciales. Pero bueno, pues hay muchas más cosas dentro de los procesos migratorios. Por ejemplo, hay procesos familiares o demás que obviamente no vamos a tratar en esta charla. Pero en general para nosotros poder ejercer, como bien lo mencionaron, se tienen que contar con las licencias pertinentes por parte del gobierno. Ahí la pueden ver, es College of Immigration, Citizenship and Citizenship Consultants. Y hay dos provincias que requieren de una licencia extra, como lo son Quebec, como lo son Saskatchewan, en este caso. Y en ese sentido, pues vamos a revisar, en este caso, lo relativo a Saskatchewan. Quebec está exceptuado de todos los programas, en este caso. Y bueno, pues, ¿sí me escuchan bien? Sí, está bien. Ah, ok. Es que me mandaron un mensaje que decía cuando gustes y yo decía cuando guste empezar o, No, está o qué bien, sí te pasó. escuchas. Ok, bien. Entonces, les comentaba, Quebec pues tiene un sistema aparte. Si ustedes quieren ir a Quebec o establecerse en Quebec, pues simplemente hay que revisar lo concerniente a Quebec. Yo recomendaría que lo hicieran con alguien que esté radicado ahí, porque sus programas han tenido bastantes cambios en este caso, y creo que continuarán haciéndolo. Así que bueno, y Quebec está exceptuado de todos los demás programas, ¿no? Tiene su propia
regulación en ese sentido. Y bueno, respecto a Saskatchewan, Saskatchewan también requiere una licencia aparte, y Saskatchewan en este momento es una de las provincias con más necesidad a nivel migratorio, y obviamente tiene, o es una de las provincias con más programas para ello, que ya estaremos hablando en ese sentido más adelante, ya cuando corresponda el espacio a la provincia de Saskatchewan. Pero bueno, y en este aspecto habrá algunos que ya han estado con nosotros en otros seminarios, otros que no, y siempre comentamos desde un principio que inicialmente es bueno evaluar el perfil de cada quien. Y cuando hablamos en ese sentido, pues puede ser de manera individual, si ustedes son solteros, solteras, o bien en pareja, si ya tienen un proyecto en conjunto, independientemente de que estén o no estén casados, eso no hace distinción. Y bueno, pues obviamente si tenemos hijos o nuestra pareja tiene hijos, pues vamos a considerarlo como núcleo familiar, es decir, cuando presentamos un perfil, vamos a decir somos 3 de familia, 4 de familia, 5, abarcando nuestra pareja, nuestros hijos o los hijos de nuestra pareja, no abarca a nadie más. Ese es el núcleo familiar del que vamos a hablar en este caso. Y esto se los comento porque inicialmente así se revisa el perfil. No, cuando tenemos una asesoría, que ya al final les hablará Luis al respecto, no es como que vamos a tener una asesoría por persona o que va a costar diferente porque primero uno y luego la pareja, o si son en pareja, pues como son 2, entonces va a estar más caro. No, simplemente que el sistema migratorio canadiense así requiere que se revise porque todos los programas abarcan a la familia. Entonces, si de repente tú no vas a incluir a tu familia, muchas personas dicen, no, primero voy yo, y ya que empiece a trabajar, y ya que esté asentado, entonces puedo empezar a hacer, y la realidad es que el sistema no funciona así. Desde un principio está el sistema disponible para que incluyas a la familia, y al contrario, si en un principio no le incluimos, eventualmente, pues nos van a cuestionar, sobre todo también con los hijos, si en su momento no los mencionamos, porque muchas personas de repente piensan que no, bueno, como en este momento no la voy a incluir, pues realmente no voy a poner información al respecto. Eso eventualmente nos limita, porque más adelante, si nosotros ya somos residentes permanentes, pero omitimos presentar la información de nuestros hijos, en este caso, pues ya no necesariamente les vamos a poder otorgar más adelante residencia permanente ni ningún beneficio en ese sentido. Entonces, sí es importante revisar con anticipación qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, conocer nuestro perfil. Aquí puede haber personas que, bueno, estudiaron una cosa, pero se dedican a trabajar en otra. Habrá otros que recién están graduados, que apenas empiezan con su experiencia laboral. Hay otros que ya tienen mucha experiencia laboral. En fin, pueden ser muy variables en ese sentido. Pero es importante revisarlo, sobre todo lo que se refiere a la experiencia laboral, porque muchas personas cuando hacen preguntas me dicen, bueno, yo tengo 33 años y soy contador, ¿califico o no califico? No sé, porque en la parte de contabilidad a veces te puedes dedicar a las finanzas, a veces puedes ser analista, a veces puedes ser auditor, de repente puedes tener tu propio negocio, en fin, pueden ser muchas cosas. Y dentro del sistema canadiense todo está clasificado, entonces hay una clasificación de posiciones y experiencia laboral que tenemos que revisar, prever y luego sobre eso ya pues considerar hacia qué provincia nos es más ágil presentar, o puede ser a un programa federal, en fin, pueden ser muchísimas cosas. Estamos hablando que hay alrededor de 80 programas. Habrá personas que son elegibles como a 4, habrá personas que son elegibles a 2, habrá personas que a 1, habrá personas que no necesariamente por algunas otras cosas, o que sí lo van a hacer, pero tienen que trabajar en algunas cosas. Puede ser el idioma, o puede ser que estén culminando el estudio, o se graduaron, pero no tramitaron al final el título. Todo ese tipo de cosas que puede ser ya como un nivel, pues muy personal también en la parte financiera, en a veces otras cosas que quieren revisar, o personas que de repente han tenido pues algún problema en la parte migratoria con algún otro país, o han estado de manera ilegal en otro país. Entonces, en ese sentido se toma en cuenta. Los programas canadienses están disponibles para cualquier persona que quiera participar, independientemente de su nacionalidad, en este caso, ¿no?
pero los requisitos pues son específicos y tienen un proceso también como muy lineal en el sentido de, pues si tú lo vas siguiendo, si vas cumpliendo con esos requisitos, pues puedes ya conocer ahora sí los tiempos de procesamiento para los programas a los que tú calificas, porque son muchos. Entonces hay que primero situarnos en a qué califico yo, a cuáles son los programas a los que puedo incorporarme, qué tan viable es. A lo mejor de estos 3 programas que soy elegible, pues quizá este es más sencillo, o yo prefiero optar por este aunque tenga que trabajar un poco más en ello. En fin, no sé, pueden ser diferentes cosas, pero ya que tenemos esa revisión de algunos documentos y información que nos envían, y ya que tenemos una asesoría, pues ahora sí hay que explicar paso a paso cómo funciona el tipo de proceso en el que vas a trabajar y qué es lo que tenemos que mejorar en ese sentido, y de ahí partimos, ¿no? Y ya eventualmente, cuando culmina la cita, ahí sí ya van a saber pues qué costo tiene cada uno, cuánto dura en tiempos de procesamiento, en fin, ya va a ir desglosado ahí todos los costos. En ese sentido se va a ir revisando, ¿no? Porque tampoco es igual para todos. De repente hay personas que van a tener procesos muy ágiles, personas que no, va a ser, como les decía yo, más complejos. Pero lo bueno en el sistema canadiense es que si nosotros nos programamos, lo revisamos y vamos trabajando en ese sentido, pues podemos llegar a cumplir esa meta. No son cosas que se van a dar de la noche a la mañana, eso es un hecho. Obviamente vamos a tener que trabajar en algunos aspectos. Para algunos será el idioma, para algunos será la experiencia laboral. En fin, pueden ser variados los casos, ¿no? Pero en ese sentido es bueno conocer y saber si tenemos tiempo y qué tiempo para trabajar en ello, porque puede ser también variable en función de los programas. Hay programas que están disponibles en este caso durante el año y van cerrando. Eso es importante tener en cuenta. El sistema canadiense cambia. No es, o sea, algo que pasó hace 10 años ya no existe. Va cambiando. Los procesos a lo mejor pueden mantener el nombre, pero el sistema de puntuación va cambiando, los tiempos de procesamiento van cambiando, ciertos requisitos, algunos programas están abiertos, otros cierran, otros son nuevos, algunos se pausan, en fin. Entonces, eso sí es importante tener en cuenta, porque si lo quieres hacer como muy a largo plazo, es algo que todavía no tienes bien definido, pues es importante que más adelante entonces revises nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer y cómo se va a organizar en ese sentido? Entonces, de ahí que es importante esa parte, ¿no? Entonces, vamos a hablar de diferentes cosas en ese sentido. Nos vamos a enfocar un poquito más a hablar de los programas provinciales en este caso. Y bueno, en general, déjenme ver si aquí hay una diapositiva. No. En este caso, usualmente les comento que hay programas que son, o dividimos los términos de visas y residencia permanente. Visas son temporales. Visas sigo siendo del país del que soy nacional, del cual tengo pasaporte. Solo se dan por un tiempo específico, que puede ser, en este caso, pues estudio, puede ser trabajo, puede ser turismo, en ese sentido. Y la mayoría de las personas tiende a querer venir a trabajar inicialmente, en este caso, y cuando vamos a venir a trabajar, pues necesitamos una oferta de empleo, necesitamos que un empleador canadiense quiera pasar por el proceso para que nosotros podamos obtener ese permiso. Y depende de qué país sean, pero en general la vía ordinaria se denomina LMIA, Labor Market Impact Assessment. Y en ese sentido, el proceso que se lleva a cabo es, en este caso, pues un poco tedioso, dura un tiempo. La empresa tiene que generar un proceso de recursos humanos donde demuestra que no había residente permanente o ciudadano que pudiera cumplir con esos requisitos, y bueno, que la persona extranjera eventualmente, o sea, que los cumple, ¿no? Entonces, oye, vamos a contratar a alguien como en software development, o vamos a contratar a alguien enfocado en ingeniería civil. Bueno, pues van a querer que tú tengas los estudios correspondientes para esa posición, que ya tengas la experiencia necesaria,
En este caso, pues obviamente diferentes aptitudes que son los que te hacen que te esté contratando a ti, en este caso. Y además de eso, la empresa pasa por un proceso, pues, en donde tiene que también verificar, es una auditoría financiera, pues que va al corriente con impuestos, que todo está en orden, que no tiene ningún tipo de queja al respecto, que no, que obviamente que va al corriente con los impuestos es importante para verificar en efecto cuánto genera el sueldo que te van a pagar. Los salarios, por ejemplo, ya están preestablecidos. No es como que uno puede decir, te voy a pagar esto. Porque como les decía en un principio, todas las posiciones, toda la parte laboral está clasificada, entonces uno puede ver si voy a contratar a un ingeniero civil, cuál es el salario mínimo para ese tipo de trabajo, cuál es el salario medio y cuál es el salario más alto. Entonces, hay una métrica, no te pueden empezar pagando el más bajo, tiene que ser el medio. Entonces, obviamente, no porque seas extranjero te van a pagar menos. Y ese tipo de cosas, pero es importante revisarlas porque ahí es donde radica la mayoría de los fraudes. No hay agencias de empleo válidas por parte de inmigración, aunque así parezca y aunque así no lo digan. Y se los digo porque es más común de lo que parece. Hoy precisamente, no sé si fue hoy o ayer, que me llegó un correo también precisamente de alguien que me decía, oye, me están ofreciendo trabajo, pero ya empiezas a leer el correo y más bien le están diciendo, bueno, tienes que pagar la cantidad de 10,000 a 15,000 dólares americanos para empezar y ver si te podemos conseguir un trabajo. Y yo de verdad que cuando veo esas cifras y demás digo, oye, pues si tenemos esa, si tenemos esa cantidad de dinero para pagar, como para qué querer, o sea, ¿cuál es el punto de que me consigan el trabajo si básicamente voy a pagar porque me lo consigan? En este caso, entonces hay que tener como mucho cuidado con estas cosas, verificar, porque también puede pasar, si pasa que de repente te puedan ofrecer trabajo y en ese sentido, pues, tomar precauciones en este caso y verificar que la empresa que me quiere contratar es una empresa canadiense. Hay maneras de hacerlo, no puedo checar ahí que tengan un website que sea canadiense, verificar dirección, quizá hablar por teléfono, verificar que es una empresa como tal constituida en este caso. Y bueno, realmente no te van a cobrar por contratarte, ¿no? O sea, van a pasar por el proceso y demás. Obviamente algunas cosas las vas a cubrir tú, porque no siempre, ¿no? De repente, ok, tú cuando ya esté todo listo, pues tú vas a trasladarte. Hay incluso compañías, yo tengo clientes en los que la empresa paga absolutamente todo, ¿no? Desde todo, o sea, todo el proceso migratorio y el traslado. Depende, ¿no? Depende de lo que estés trabajando, lo que estés haciendo, pero eso hay que verificarlo con anticipación, más que nada por seguridad de nosotros, porque al final, en este caso, pues los únicos que nos vamos a ver afectados somos nosotros si estamos haciendo este proceso. Entonces, sí es importante revisarlo, no pagar cantidades o de, me van a contratar y pago una cuenta en México, pago una cuenta en Dominicana o eso, porque también nos ha pasado que lo hemos visto así. En ese sentido, por eso usualmente, o sea, por eso hay muchas personas que a nosotros nos preguntan si nosotros tenemos una agencia o un lugar al que puedan ir físicamente, porque las personas a veces quieren ver a alguien físicamente, pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando tenemos una regulación, pues yo tengo una cuenta que, o sea, a mí me auditan anualmente y están los clientes y tienes que tener cuentas de banco específicas porque tienes que verificar, ok, cuántos clientes se contrataron, cuánto te pagaron, por qué te pagaron, tienen que entrar. Eso sería como muy complejo de hacer en el extranjero. Sí hay agentes, algunos son muy pocos los que están autorizados para estar en el extranjero por parte de migración. Tienden a ser así de repente algunos que están como en Asia o así, pero son contados. E incluso lo puedes ver en la página donde se pueden ver las licencias de todas las personas que estamos reguladas, si tienen autorización para estar en el extranjero, o sea, si oficina está en el extranjero. Entonces, en ese sentido, pues nada, hay maneras de revisarlo, ¿no? Y eso se los comento porque, bueno, últimamente o en estos días también hemos visto o nos han llegado ese tipo de correos o ese tipo de cosas con personas que quieren verificar. Y bueno, pues vale la pena en efecto verificarlo y
y revisar si empezamos a dudar o vemos que eso no funciona, pues bueno, ¿no? Entonces, esto porque hay muchas personas, o ahora en redes sociales de repente vemos muchísima información de la cual puede alguna ser buena, otra no necesariamente, pero bueno, siempre hay que tratar de verificar. Y ya hablando de procesos a los que vamos enfocados, a un proceso de residencia permanente, a veces ahí radica la confusión frente al sistema canadiense. En el caso del proceso migratorio canadiense, lo que realmente busca Canadá es personas que vengan a establecerse. Los programas están realmente diseñados para que las personas se establezcan dentro de Canadá, obtengan la residencia permanente y frente a esto pues podamos establecernos. Ya cuando somos residentes permanentes, ahora sí tenemos todos los derechos como cualquier canadiense, ya podemos accesar, o sea, trabajar sin problema, estudiar, si queremos optar a becas, y el derecho por excelencia en el sistema canadiense es el derecho a la salud, es gratuito. Entonces, de ahí van a partir muchos de los requisitos que vamos a ver para los programas. Algo bien importante es la edad. Entre más dejemos pasar el tiempo, el proceso se va haciendo un poco más complejo. ¿Por qué? Entre más grandes más vamos necesitando del sector salud, menos adaptables somos. Eso es una realidad. Entonces, en ese sentido, también entre más pronto empiecen, mejor con el proceso migratorio, ¿no? En este caso. Entonces, hay programas a nivel federal, programas a nivel provincial. Programas a federal son 3. Ahí están las imágenes. Si quieren ampliar la información, pueden ir en la página de nosotros. Es la categoría de Federal Skilled Worker o trabajador calificado, la de Canadian Experience Class y la de Federal Skilled Worker. Esas categorías igual lo pueden ver en otros seminarios que tenemos, porque ahorita no nos vamos a enfocar a hablar de ellos. Esas 3 categorías se rigen por el sistema que se denomina Express Entry. Es un sistema de puntaje del cual que hay que estar pendiente porque hay que revisar si en efecto es viable. En ese tipo de programas, a partir de los 33 empezamos a perder un puntaje y a partir de los 41 realmente ya no lo generamos. Entonces sí hay que revisar si es el programa que necesitamos. Claro que si tú eres alguien que recién se acaba de graduar de la universidad, que va a empezar con su vida laboral, esos son los programas para ti. Los programas provinciales están orientados a personas que ya tienen más experiencia laboral, que ya están de sus 30 en adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir revisando porque son muy variables. Y en este caso, los programas en general, vamos a revisar primero aquí un mapa. Estos son las provincias, es decir, las que están aquí en el sur de Canadá. Y al norte son los territorios. De los territorios usualmente no hablamos, ya a menos que alguien quiera hablar de una asesoría, porque los territorios sí realmente son fríos en este caso, ¿no? Entonces, aquí al norte pues vemos que son Northwest Territories, luego Nunavut y luego Yukon. Entonces, en este caso, pues aquí sí es una zona bastante fría. Luego tenemos las provincias. Y bueno, cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este es British Columbia. Aquí las ciudades principales son Victoria y Vancouver. Luego está Alberta con Calgary y Edmonton. Luego está Saskatchewan, que está aquí justo en medio, que es las ciudades principales son Regina y Saskatoon. Luego está Manitoba con Winnipeg. Luego aquí estamos nosotros en Ontario, en Toronto, pero la capital es Ottawa. Luego está Quebec. Y estas que están acá son las que se denominan las provincias del Atlántico, ¿no? Ahí en súper chiquito vemos a Prince Edward Island. Luego está Nova Scotia. Luego está New Brunswick. Y aquí está Newfoundland y Labrador. Los salarios que ven aquí es el salario mínimo en cada una de las provincias, es el salario por hora. En este caso, aquí se paga por hora. Se entiende que el salario, digamos, regular son 40 horas a la semana. Eso es lo habitual. Pero a partir de las 30 horas a la semana, aquí se considera un trabajo tiempo completo. Ya si es menos, pues es un trabajo a medio tiempo, ¿no? Y en este caso, esos son los salarios mínimos. Esos no son salarios a nivel profesional, esos son salarios
Por ejemplo, si trabajamos quizá, no sé, en algún restaurante, en alguna cafetería, en este caso, pues esos son como los mínimos. Y también hay que tener cuidado con lo que vemos en función de esos salarios, porque muchas personas piensan, bueno, es que si ahí se gana más, ahí es a donde me tengo que ir porque ahí voy a ganar más. No, ahí vas a gastar más, ¿no? El costo de vida es mucho más alto. Es muy alto, por ejemplo, en provincias como Ontario y British Columbia es bastante alto el costo de vida. Entonces depende, ya cuando revisamos en una asesoría hay personas que dicen, bueno, a mí lo que me interesa es en función, por ejemplo, de mis hijos o que tengan mejores oportunidades, por ejemplo, en función de eventualmente estudios o laborales, o a mí me interesa ir a donde mi ocupación esté demandada, o a mí lo que me interesa es que eventualmente pueda establecer un negocio o comprar casa o hacer ese tipo de cosas. Y cada zona va a tener, pues, sus, como todo, pros y contras de repente, ¿no? En ese sentido. Y de ahí partimos, ¿no? A veces queremos ir a Ontario, pero no calificamos a Ontario, ¿no? Y también muchas personas se imaginan, es que si no voy a vivir a Toronto, si no voy a vivir a Vancouver, lo demás piensan que es como una zona rural enorme. Y la realidad es que no, en este caso, ¿no? Y de ahí partimos con muchísimas cosas. Otra idea que se tiene comúnmente es que no voy a poder trabajar, o esta cuestión de voy a tener que llegar a trabajar en lo que sea. Porque no voy a poder ejercer mi carrera y no, el proceso canadiense está diseñado para que tú vengas a trabajar, sobre todo a nivel profesional, porque ahí es donde radica la necesidad de trabajadores. Esa es una realidad. Muchas veces pensamos que no, o pensamos que está un poco más enfocado hacia oficios o demás, pero no, la realidad es que los programas requieren que estés, requieren o están enfocados a nivel profesional en su mayoría. Son pocos los que no. Entonces, en ese sentido, pues sobre eso vamos a ir revisando de provincia en provincia cómo va funcionando en este caso. Y como decíamos, bueno, pues cada provincia tiene sus propios programas, de repente cada año cambian, algunos abren, algunos cierran, van agregando, van cambiando sus ocupaciones en demanda, eso sí es variable cada año también, entonces también por eso tenemos esa regulación, porque los programas son muy variables, no es como que vamos a mantener los mismos durante muchísimos años, no. Sería más sencillo para nosotros porque entonces ya estás trabajando sobre lo mismo, pero no, la realidad es que de repente abre uno, el otro cambia y así nos vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mayoría de los programas hacia residencia permanente recae en las provincias o cada provincia pues tiene sus programas. Siempre vamos a revisar, digamos, un parámetro de requisitos a nivel general, o sea, eso siempre se va a considerar en todos los programas. Pueden ser variables en función de por ejemplo, en el idioma, pues de repente pueden variar de provincia en provincia, pero en general vamos a tener que presentar exámenes de idioma, en este caso, inglés o francés. Inglés se habla en todo Canadá, francés realmente la única provincia en donde el idioma predominante es francés es Quebec. Y la única provincia bilingüe, es decir, donde se utilizan los dos idiomas, es New Brunswick. El resto utiliza el inglés. Y bueno, el idioma se presenta, en este caso, puede ser a través de un examen que se denomina IELTS general. Ahí les van a dejar un link con información y demás. También tuvimos una charla con personas de IELTS para que lo revisen y lo tomen en cuenta porque se revisan diferentes bandas. Hay provincias o la mayoría empiezan un nivel de 6, que es un nivel intermedio. Hay algunas que requieren más, hay algunas que requieren menos. Depende realmente, te digo, son variables en ese sentido. Hay otro examen que se puede presentar, que es el PIP. Ese es el examen canadiense, pero no está disponible en Latinoamérica, solo está disponible en Estados Unidos, en algunos países de Asia y obviamente en Canadá, ¿no? Entonces, pues, la realidad es que la mayoría de las personas presenta IELTS general, que es el que se puede presentar pues, en cualquier parte del mundo, ¿no? El francés se presenta en la Alianza Francesa. El examen se llama TEF Canadá, en este caso, así que depende. Puede ser, para los programas provinciales usualmente te piden, o sea, un idioma, es decir, o voy a presentar el inglés y
es lo más recurrente porque al final es el idioma en el que vas a trabajar, es lo que vas a hacer. A menos te digo que tú estés presentando para un programa en Quebec, pues tu idioma predominante tiene que ser el francés, ¿no? Pero bueno, en general, hay personas que tienen ya muy buen nivel de idioma inglés y de repente quieren agregar un poco de francés, lo cual también es válido. Hay programas en los que sí se puede, hay programas en los que puedes presentar los dos idiomas, hay programas en los que tú tienes que definir cuál presentas. En todos los lugares puedes presentar o solo el inglés o solo el francés. Digamos, ya en un plano más realista, vamos a lo que se trabaja en inglés, ¿no? Propiamente. Entonces, pues ese es el enfoque. Entonces, si ustedes están, o dicen, ¿sabes que yo tengo un nivel básico de inglés y voy a trabajarlo para llegar a los intermedios o lo que necesito para el programa en el que voy a participar, en este caso, pues trabaja en eso porque ya tienes como una base. No empieces a trabajar en un idioma que todavía no tienes, porque oye, el francés nunca lo he estudiado, pero lo quiero hacer a la par. Depende, o sea, realmente cómo estructures, pero yo te recomendaría que te enfocaras primero en llegar a un idioma. Incluso si vas del intermedio, pues pásalo al avanzado. A menos que ya estés en avanzado, digas, bueno, quiero incorporar más puntos, me paso al otro, ¿no? Depende. Habrá personas, regresamos al punto, los programas van a variar, tienen puntajes y entonces de repente, oye, yo estoy muy bien en el puntaje educativo, pero me está faltando un poquito de experiencia, entonces lo voy a compensar con idioma. Y así nos vamos. Entonces, eso es importante. La experiencia laboral para estos programas es usualmente de 5 años en adelante. Entonces, estamos hablando de alguien que ya tiene experiencia profesional pues un poquito más amplia, ¿no? Hay programas que te van a pedir los últimos 5 o 6 años de experiencia laboral, hay programas que van a revisar los últimos 10. Entonces, en ese sentido, pues hay que irlo considerando o tomando en cuenta porque va a variar. Pero ahorita vamos a ver las edades, porque en cada provincia también maneja diferentes edades. Lo que sí es que después de los 59 no hay ya programas. Esa es una realidad. Y la realidad es que después de los 50, el proceso sí se va a cambiar. O sea, es cuando tenemos una asesoría, por ejemplo, si tú tienes 50 años en adelante, no es que sea imposible, pero lo tenemos que ajustar a los programas que todavía nos permiten en este caso, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo quiero ir a otro lado, sí, pero desafortunadamente ya la edad te lo impide, su proceso no lo permite. Y así es el proceso, no es porque no queramos que vayas a un lugar en específico, es que simplemente no se adapta a tu perfil para poder postular. Y bueno, los fondos económicos son variables, depende del núcleo de familia que presentes, qué número. Depende de la provincia, porque eso también puede variar. Por ejemplo, Manitoba tiene fondos mucho más menores a otros lugares, dependiendo. Y hay programas que son muy flexibles, que nos van a permitir ahí como obtener el fondo de ahorro con tiempo. Hay otros programas que lo requieren en un tiempo específico. Ya esa parte se revisa en la asesoría. En la parte educativa, pues empezamos usualmente las personas que tengan un técnico superior universitario, es decir, que son programas de 3 años. Para efectos canadienses se consideran como carreras universitarias o bachelors. Entonces, bueno, partiendo de eso, personas que tengan obviamente ya su carrera universitaria y personas que tengan maestría, doctorado. Esos son los grados que se verifican. Claro que también hay programas, depende, que están enfocados a oficios, como por ejemplo puede ser esta parte de carga pesada, o de repente hemos tenido enfoques específicos a soldadores. Son muy particulares y no siempre están abiertos esos programas. Eso no quiere decir que no se pueda revisar, simplemente que hay programas que de repente están disponibles, se cierra el cupo y se van, ¿no? Entonces también siempre hay que estar pendiente en ese aspecto, sobre todo si estás tú más en el área de oficios, en este caso, ¿no? Y bueno, pues como dijimos, los programas van a abarcar al núcleo familiar, eso siempre, ¿no? A nuestra pareja y a nuestros hijos y a los hijos de mi pareja también. Entonces, vamos a revisar en este caso, pues ahora sí ya digamos, de provincia en provincia, y vamos a hablar de algunas cosas, o vamos a tratar de puntualizar porque es mucho lo que podríamos estar hablando aquí, ya llevo un rato hablando y es muchísima la información, por eso es para ir conociendo, pues digamos de manera general, los enfoques de cada provincia. Ontario y British Columbia son lo que más se conoce, pero no necesariamente son las más abiertas, son las más tajantes.
estas provincias trabajan con un sistema de puntaje, que es la parte de Express Entry y la parte federal. Entonces, siempre tienes que estar pendiente de esos puntajes. Los puntajes no es porque, o sea, los marca la misma gente que está participando, y como son muchas las personas que quieren incorporarse a este tipo de provincias, hacen que el proceso se vuelva todavía más, se vuelva un poquito más complejo en función de esos puntajes, o sea, porque a lo mejor en estas provincias los niveles que ya necesitamos de idioma son avanzados, por ejemplo, ¿no? Pero las edades también nos impactan porque abarcan hasta los 41. Entonces, en estas provincias, a partir de los 33, empiezas a perder un puntaje, empiezas a perder. Entonces, hay que considerarlo. Oye, yo ya tengo 42 y sí tengo niveles avanzados de idioma, pero no necesariamente le voy a llegar a cumplir con el puntaje o requisito que están seleccionando en este tipo de zonas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar otras en las que sí se considera, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Ahora, Ontario, por ejemplo, tiene sus propios programas para personas que ya están dentro, personas que estuvieron trabajando en Ontario o demás. Esto usualmente pasa con los estudiantes que después de estudiar pasan a la parte laboral o demás. Va variando porque usualmente después de pandemia tuvimos honestamente, pues un poquito de conflicto ahí entrando a los programas de Ontario, porque Ontario se rige por el sistema federal y el sistema federal se pausa para también esas categorías. Entonces hay que estar como pendiente de esas áreas. Ontario también tiene un programa que se llama Capital Humano o Human Capital, y ellos van seleccionando de manera random, o sea, no es como que cada mes o cada 2 meses, no. Ellos, en función de los perfiles que ven en Express Entry, pueden invitar a quien ellos consideren que les va bien para sus programas o para ofrecer entrar a su categoría provincial. Ontario usualmente está enfocado, o por lo menos ahora, a la parte de tecnología, y en este momento también, sobre todo, está haciendo también un enfoque a la parte de medicina, o sea, enfermeros o todas las personas que trabajan en cuestiones técnicas de medicina. El área de medicina está regulada, es una de las más reguladas porque, bueno, la parte de salud, la parte de derecho y la parte de educación están reguladas. Es decir, no vas a llegar y vas a tener que volver a estudiar toda tu carrera, ¿no? En este caso, no. Los médicos pasan por un proceso, es una serie de exámenes que presentan, más que nada porque cuando vas a trabajar aquí no hay manera que te pague gobierno, perdón, que te pague alguien más. Nosotros no pagamos a un doctor, tenemos una tarjeta de salud, nos presentamos y gobierno cubre los costos. Entonces, también tienes que ser responsable, tener seguros en caso de negligencia, estar en constante actualización, diferentes cosas, ¿no? Que se requiere según sea que estés en el área de derecho, en el área de medicina o en el área de educación. Educación hablamos de menores de edad, o cuando estés trabajando con menores de edad, porque personas que trabajan en el área de docencia o son profesores a nivel de universidad, eso no es problema, ¿no? Pero como la pérdida también de educación es gratuita, también la procura gobierno, bueno, pues también es un área que verifica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay procesos diferentes. Pero es importante revisar lo que vamos a hacer con Ontario, si nuestro perfil es apto, la edad que tenemos, cómo estamos en nuestros niveles de idioma, en nuestros niveles educativos, para ver si en efecto nuestro proceso va a ser competitivo. No se trata de simplemente reunir los requisitos mínimos a los programas, porque no necesariamente va a funcionar. Tengo que verificar mi puntaje con anticipación para ver si mi puntaje es competitivo, es decir, estoy dentro del rango que están seleccionando para que realmente mi aplicación avance, si no, pues se puede quedar ahí varada, ¿no? Entonces, es importante de considerarlo en ese sentido. Las personas que quieran generar inversiones, eso ya se ve totalmente en otro tipo de asesoría, porque las inversiones necesitas un capital neto que puede ir hasta los $800,000 canadienses o 400. Y ya son áreas específicas, o sea, si tú quieres abrir un negocio, no es como que, voy a abrir un restaurante, no, o sea, tú tienes que tener, ya se presenta un plan de negocios, en muchas ocasiones se llama angel investors, todo un proceso para verificar que pues el negocio es viable, en este caso con startups, emprendimiento.
en ese sentido. Usualmente están enfocados a tecnología, no quiere decir que sean los únicos, pero sí son procesos en los que, bueno, vienen o implican cantidades importantes de dinero en este caso, ¿no? También está British Columbia. En ese sentido, British Columbia también está o tiene un programa específico para la parte de tecnología. También tienen programas específicos orientados a la parte de salud en este sentido, o sea, las personas. Después de pandemia realmente se han percatado de que tienen, o sea, obviamente hay una necesidad más amplia en el sector salud, entonces están tratando de reacomodar esa estructura para que sea más ágil la inserción de las personas que estudiaron medicina, especialidades o cualquier otra cosa relacionada con la parte de salud para que se puedan incorporar de manera más ágil al sistema canadiense. Entonces también hay una serie de programas o empieza la apertura con una serie de programas en ese sentido. Entonces de ahí pues también es importante revisarlo. Si queremos estudiar en British Columbia, es importante revisar qué vamos a estudiar, porque en British Columbia sí hay un programa para personas que vienen a hacer, por ejemplo, maestrías, pero hay una lista de programas que son elegibles para postular. No es la maestría que nosotros queramos, no es la escuela que nosotros queramos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque de repente simplemente escogemos la maestría, nos vamos y luego ya queremos postular y nos damos cuenta que eso no vale para efectos migratorios. Entonces, una cosa es el estudio en sí mismo por querer venir a estudiar, para eso no hay límite de edad, para eso no hay problema, pero si tú quieres utilizar el estudio como herramienta migratoria para trabajar, para eventualmente establecerte, ahí sí tienes que revisar todo con anticipación. Y sobre todo en zonas como British Columbia, porque regresamos al punto, si quieres participar en programas específicos que se tienen, sobre todo si vas a estudiar máster o PhD, solo son algunos los que son válidos, no cualquiera, ¿no? Entonces, simplemente revisar en ese sentido lo que se va a hacer, pero bueno, ese es en los enfoques que usualmente tienen estas dos provincias por el momento, sobre todo en áreas de tecnología en ese sentido. Y muchas de las personas piensan que hay que venir a estas provincias para realmente poder obtener un trabajo, porque en las demás no lo vamos a hacer, porque así funciona Latinoamérica. Y estamos acostumbrados a que tenemos que ir a la capital del país o a este lugar, porque si no, ahí es donde mejor nos va a ir. Y la realidad es que para efectos canadienses no necesariamente, ¿no? Es muy variable, depende de muchos factores, depende de cosas como... Yo tengo clientes que pueden tener maestría, ya han trabajado muchísimo y tienen buenos niveles de idioma, frente a otro cliente que tiene su carrera universitaria, tiene un nivel intermedio, pero tiene toda la actitud y se incorporan rapidísimo a la parte laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Personas que trabajan en áreas de medicina, pues un poquito a veces, no que sea más, toma más tiempo la incorporación, pero no es... tampoco imposible. Ahorita hablaremos de algunos ejemplos en zonas pertinentes, ¿no? En este caso. Pero bueno, eso para que lo consideren. Y en este caso, bueno, pues vamos a revisar. Hay provincias como Nova Scotia y Newfoundland también. Estas son provincias del Atlántico. Nova Scotia abre y cierra programas, honestamente. Tiene también un programa para la parte de enfermería. Sus áreas usualmente estaban o tienden a estar en áreas como finanzas, marketing, ese tipo de cuestiones. Sí tiene programas en este caso, pero sus programas también están un poquito más enfocados a personas que ya vinieron, estudiaron ahí o demás. Pero aquí, por ejemplo, si tú quieres venir a estudiar a Nova Scotia, tiene que ser un programa de 2 años para que eventualmente sea válido. Entonces, bueno, también hay que ir revisando en ese sentido qué es lo que nos funciona frente a Nova Scotia, porque Nova Scotia sí cambia sus programas. Aparte de tener sus programas provinciales, es parte del programa del Atlántico. El programa del Atlántico cubre Nova Scotia, Newfoundland, New Brunswick y Prince Edward Island en este caso, ¿no? Entonces, digamos que estas provincias pues tienen acceso al programa, a los programas federales, a los programas propios, o sea, provinciales, y a los programas del Atlántico. Entonces, en ese sentido, pues se va también ampliando las oportunidades en este caso, ¿no? Y en este momento también Nova Scotia está trabajando con programas
específicos para enfermería. La ocupación en demanda por excelencia en Canadá es enfermería. Entonces, en ese aspecto, pues en este momento tienen programas específicos. No que no haya otros, simplemente que esos son los nuevos. Y en este caso también ellos pueden hacer o invitan o hacen selecciones de repente a personas que estén dentro de Express Entry. Entonces, hay que revisar si queremos ir a estudiar ahí, qué vamos a estudiar, cuál va a ser el término para ver si en efecto nos va a funcionar. Pero es una provincia bastante accesible en la parte económica también, en ese sentido, ¿no? Y Newfoundland and Labrador, Nova Scotia abarca hasta los 45 años de edad, sus programas. Y empiezan con niveles intermedios de idioma inglés, en este caso, y usualmente revisan por lo menos de 5 a 6 años de experiencia laboral en este caso. Luego está Newfoundland and Labrador. Esta es la provincia que más edad abarca hasta los 59. Newfoundland es una provincia que empieza con sus programas, es decir, empieza con esa apertura. También hay muchos programas enfocados a las personas o a los estudiantes. ¿Por qué a los estudiantes? Porque son personas que gradualmente se van a ir incorporando. Estudian, trabajan, se van adaptando al idioma, a la comunidad en general, en este caso. Pero bueno, Newfoundland abarca también, ahí es donde el rango de edad es más alto para poder postular en este caso. Y bueno, también tiene programas específicos para quienes quieran venir a estudiar maestría, y empieza con algunas incorporaciones de programas este año, para tratar de incorporar también a personas en determinadas ocupaciones en demanda. Esta provincia que está precisamente en el Atlántico, pues sí tiende a enfocarse a personas que estén un poquito en esos rubros, ¿no? Que tenían áreas como biología o todo lo que tenga que ver en cuestiones marítimas, en ese sentido, ¿no? Entonces, hay prioridades en este caso, pero es una de las provincias que menos nos exige en la parte del idioma. Igual en la parte financiera, y es bastante flexible con la parte de la edad en este caso, y bastante bonito en Newfoundland. Pero bueno, New Brunswick es una zona que a partir del año pasado, desde pandemia creo, empezó con muchos programas. En este caso es una de las zonas más económicas para vivir, es una de las zonas con el índice más alto de empleabilidad en este caso. Entonces, en ese sentido, y hay muchas personas que quieren ir a vivir a New Brunswick porque es sobre todo, por ejemplo, familias que quieren incorporar a sus hijos para que tengan pues los dos idiomas, porque es una zona bilingüe, entonces tienen inglés y francés. Obviamente los accesos a las escuelas en ese sentido son pues mucho mejores. Puede ser que solo lleven inglés, solo lleven francés, ambos. Es una comunidad bastante, digamos, adaptable, y muy inclusiva, porque tiene muchísimos programas para las personas que llegan, para ayudarlos a incorporarse a la parte laboral. En este caso, también tiene programas específicos para las personas que se enfoquen en el francés. En este caso, tiene programas para trabajadores, está teniendo también programas específicos. De repente véanlo en la página de noticias que tenemos nosotros, porque New Brunswick sí abre de repente ferias laborales en línea. No ha tenido muchas, apenas empezó, y como que luego ahí entró pandemia y algunas cosas se interpusieron, pero es muy probable que este año o el próximo ya empiece a generarlas. Las ocupaciones en demanda en New Brunswick son muy variables, o sea, son amplias en este caso, ¿no? La parte administrativa, financiera, en general. O sea, es muy amplio el rubro en New Brunswick, que es una provincia que tiene una amplia necesidad de migrantes y está haciendo lo posible por captarlos. También, por ejemplo, en la parte de estudio, es una de las zonas más económicas para estudiar, porque, por ejemplo, en la parte de estudio hay programas que el año escolar usualmente te puede costar, no sé, vamos a poner un ejemplo, $15,000 en algunas otras áreas, mientras que New Brunswick cuesta 8. Pero por lo mismo, yo tengo clientes que están postulando a New Brunswick ya para incorporarse a programas en septiembre de 2024, porque hay una lista de espera considerable, porque obviamente los costos
son más bajos y los programas son muy amplios en New Brunswick en ese sentido. Entonces, bueno, es una provincia que realmente ha crecido y eso tiende a pasar. Cuando las personas se percatan, ok, esta provincia está teniendo incentivos, esta provincia es bastante, por ejemplo, si quiero comprar casa, quiero rentar, esto por ponerles un ejemplo. Si quieres rentar en zonas como New Brunswick, perdón, en British Columbia, en Ontario, el costo es muy alto. Por ejemplo, un departamento, una habitación, se puede ir hasta los $2,000. Estás hablando de un departamento de una habitación, ¿no? No cuentes con otras cosas, ¿no? Y en New Brunswick, con 1,500 estás pagando una casa de 3 habitaciones o demás. Es muy dispar el costo de vida. Pero las personas tienden a confundirse, decir, no, aquí voy a ganar menos. No necesariamente, porque ya cuando estás trabajando a nivel profesional, eso no, realmente los salarios son como bastante similares en este caso, pero el costo de vida para ti, si eventualmente quieres comprar casa, incorporarte, quizá incluso incorporar a otros miembros de tu familia, porque más adelante, cuando ya seas residente, ya puedes incorporar a papás, abuelos y demás. Esta es una zona que te va a permitir ese tipo de crecimiento en este caso, ¿no? Entonces, New Brunswick abarca hasta los 55 años de edad. Prince Edward Island también abarca hasta los 55 años de edad. Pero Prince Edward Island está un poquito más enfocada a aquellas personas que se dedican como áreas de hotelería, turismo, porque es una isla, es pequeño, muy bonito, pero ahí sí es un poco más pequeño. Entonces, sí tiene programas también específicos, pero eso son como el tipo de ocupaciones que se van a ver en Prince Edward Island. Todas las personas que trabajan en estas áreas de hotelería, turismo, en ese sentido, pues son aptas para Prince Edward Island en este caso. Y aquí esta es una de las zonas en las que los montos de emprendimiento, si queremos emprender algo o entrar a través de sus programas, es donde los montos son un poquito más bajos. Aquí ya estamos hablando de capital neto de $500,000. Sí es una cifra alta, pero comparada con otras es menor en este caso. Pero bueno, aquí también los niveles pueden ser, empezamos también en niveles de básicos e intermedios, entonces pueden ser variables. Y New Brunswick y Prince Edward Island también son parte de los programas del Atlántico. Entonces regresamos al punto. Personas que se establecen ahí, o sobre todo las que vienen a estudiar, se abren oportunidades porque podemos postular a los programas federales, podemos postular a los programas provinciales y también a los del Atlántico. Entonces se van abriendo las oportunidades en ese sentido, en este caso. Y muchos estudiantes en este momento las prefieren porque, pues sí, ¿no? El costo de los programas es menor. Mi trabajo de medio tiempo cuando estoy estudiando, pues sí me permite como cubrir ciertos gastos. Otros nos da otro panorama, ¿no? A diferencia de zonas como Toronto o Vancouver, en donde dices, no, pues ahí mi trabajo de medio tiempo no me va a dar ni para pagar la renta, ¿no? Entonces, en ese sentido es que vas revisando esos factores, sobre todo si tenemos también familia y queremos incorporarnos de esa manera. Así que bueno, Manitoba es una de las provincias que tiene una lista muy amplia de ocupaciones en demanda, ¿no? La divide, por ejemplo, en el área de business, y ahí puedes ver todas las categorías que tiene o todas las posiciones en demanda que son para business, el área de tecnología, el área de humanidades y el área de salud también. Entonces, pero tiene bastantes. Manitoba también tiene el beneficio de que si tú tienes a un familiar, amigo, o porque no tiene que ser tu familiar, ese sí puede ser un familiar lejano o un amigo, un primo que viva en Manitoba porque ya es residente permanente o ciudadano canadiense, y hay programas en los que te puede ayudar a incorporarte como residente si tienes esa conexión con Manitoba. Si no lo tienes también, hay programas en los que puedes incorporarte, ya sea que tengas o no tengas oferta de empleo en este caso. También tiene un programa para personas que estudian maestría, programas para personas que estudian en ese tipo de zona en general. Manitoba abarca hasta los 45 años de edad. Es un poquito más riguroso en ese sentido en los programas, porque sus programas también tienen ciertas puntuaciones, entonces hay que revisar con anticipación las puntuaciones. Si vamos a estudiar ahí, pues a qué nos atenemos en ese sentido.
porque hay, digamos, algunos parámetros específicos cuando vamos a estudiar para eventualmente poder pasar a esa residencia permanente, pero es una zona bastante accesible en la parte económica también, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen programas que sí requieren de ofertas laborales, otros que no necesariamente, y hay una ocupación en demanda bastante amplia. Ahí tenemos también información respecto en la página en general cuando vas y buscas información de Manitoba, ¿no? Alberta es un poquito más estricta. Alberta está un poco más enfocado a minería, petróleo y agricultura. Esas tres áreas son como el fuerte de Alberta. Alberta es una zona que recomiendo si estás en esas áreas. Si no, no necesariamente, porque es un poquito más restringida en este caso. Y bueno, Alberta también tiende a cambiar sus programas, entonces de repente tiene listas para la parte de estudio, de repente no. O sea, es decir, si vas a escoger Alberta para estudiar, de repente puede ser que tu estudio tenga que estar en la lista de programas aprobados por Alberta. También tiene una lista de ocupaciones específicas para determinar si vas a poder pasar a su proceso. Entonces, con Alberta somos un poquito más cuidadosos, revisamos si realmente tu perfil es válido para ese tipo de zonas. Es muy bonito Alberta y hay muchas personas que quieren establecerse en Alberta, que piensan que va a ser como esta parte sencilla, pero los programas están muy orientados a esas necesidades. Entonces, si de repente estás fuera de esas necesidades, la incorporación no necesariamente es tan rápida como a algunos les gustaría. Pero igual hay personas que van ahí porque ahí tienen familia o porque en general ahí quieren ir, ¿no? Entonces eso ya se revisa, abarca hasta los 45 años. En la parte del idioma igual si empezamos en niveles intermedios en este caso y usualmente aquí sí requerimos pues carreras de preferencia profesionales o pasamos por otro tipo de revisión, pero en ese sentido, pues hay que ir viendo si Alberta es algo que realmente nos interesa en función de nuestro perfil, en este caso, ¿no? Y luego vamos a hablar de Saskatchewan. Saskatchewan tiene bastantes programas. Tiene una lista de alrededor de 200 ocupaciones en demanda. Entonces ahí, en este momento de las ocupaciones en demanda han ido variando con Saskatchewan. Aquí sí tienen programas de repente que también van enfocados a oficios. Va variando, sus programas cambian cada año si hacen adecuaciones. Tienen un programa bastante accesible porque abarca muchísimas ocupaciones. No se requiere una oferta de empleo para postular. También es una provincia con un rango de empleabilidad bastante alto. Bastante benéfico para los niños a futuro porque es una de las provincias que nos ofrece pues más accesos eventualmente en la parte de becas y demás financiamientos. A los que les preocupan los impuestos es la provincia en donde menos impuestos se pagan y la provincia con más sol durante el año, que eso en Canadá siempre es importante en este caso, pero bueno, tiene bastantes programas. Aquí sí tienen, por ejemplo, programas que van a oficios como la parte de choferes de carga pesada. No siempre están abiertos, pero los hay. En este caso, tienen programas especiales para personas que se dedican también a la parte de agricultura, también en la parte de salud, pero es muy amplia. Tiene un programa especial ahora para las personas que trabajan en IT, en tecnología también. En fin, es muy variable. En ese sentido, es bastante accesible. La mayoría, por lo menos de mis clientes que se han integrado este último año a Saskatchewan, hemos podido avanzar bastante bien en ese sentido. Y aquí era donde mencionaba hace rato que de repente a veces tiene que ver mucho la actitud de la persona. Hay quienes me dicen, no, yo como soy doctor o como estudié medicina jamás voy a poder trabajar en esas áreas. Y recientemente tuvimos a una pareja que apenas entró, yo creo que no tiene ni el mes, en Saskatchewan, y ella es precisamente, es doctora, y se ha incorporado de una manera bastante ágil. Está presentando sus exámenes para ya ejercer como médico porque toma tiempo, ya lo empezó, ya está en el proceso, toma una serie de 2 o 3 exámenes y ya va encaminada a eso, pero mientras tanto
se tiene permitido que puedas trabajar en áreas médicas, un poco más en la parte administrativa, y por ejemplo, pero ya está como trabajando como medical assistant. Entonces, en ese sentido, pues, y que es bueno porque al final empiezas a conocer cómo funciona el sistema de salud, porque es toda una cuestión también de códigos y demás que eventualmente van a ir conociendo. Pero a lo que voy con esto es eso. Son programas bastante adaptables en el área de Saskatchewan, y es un área también con un amplio crecimiento y bastante autónoma en su proceso, por eso es un poco más ágil en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a revisar, ¿no? Y hay bastante información. Aquí les dejo algunos de los salarios que hay. Este es el salario por hora. Este sí es el salario a nivel profesional. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la parte Financial Manager, que son todas las personas que trabajan en contabilidad, auditoría, análisis. Ahí está. Usualmente alguien que va empezando su vida laboral, o sea, una persona a nivel junior, ese es el salario mínimo, ¿no? Aquí pueden ahí ver 28.85. Alguien que ya está así como un poco más de experiencia, y usualmente para las ofertas de empleo y demás, el salario medio es el que se requiere. Ya el alto, pues es a nivel ya como senior, ¿no? Dependiendo. Y ahí está también toda el área de marketing, de publicidad, relaciones públicas. Las personas que trabajan en ingeniería civil son las que usualmente se ubican en lo que se denomina Construction Manager. La parte electrónica, todo lo que sea administración, ahí está también. Entonces, en ese sentido, colocamos algunas posiciones, no son todas, nada más son algunos ejemplos de ocupaciones que están demandadas en este caso. Y el salario lo establece Canadá propiamente, ¿no? En este caso, o sea, ya, como les decía, hay una lista específica que el gobierno marca y va colocando los salarios, y en ese sentido, no es como que yo o alguien quiso y eso es lo que se imagina que va a hacer, no. Y esos salarios pues van cambiando cada año según también los incrementos a los salarios, inflación y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, se revisa. Pero bueno, en general es muchísima información, como lo pueden ver. Ya les estuvieron dejando ahí de repente los links. Acérquense a la página que tenemos que se llama Immigration News. Hay bastantes noticias en función de los programas, cosas que abren, cierran, cambios que puede haber en este caso. Hay otra sección que se llama Moving to Canada, en este caso. Esta es una sección que ya está destinada a personas que ya están enfocados a procesos de residencia y que quieren revisar, pues, provincias en específico o beneficios de ser residente permanente, o lo que viene después, que ya como residente permanente pues tienes acceso a otorgar visas especiales para tus papás, para tus abuelos, o incluso después pedirlos en un proceso familiar en este caso, ¿no? Entonces, revisen la información. En este caso vamos a pasar a las preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas, déjenla en la parte del chat. Este es nuestro correo si nos quieren contactar, info@globalopp.ca en este caso. Y bueno, ahí están nuestras, ¿cómo se llama? Redes sociales. Les va a platicar un poquito Luis respecto a la asesoría, en lo que voy leyendo algunas de sus preguntas si las hay. Así que bueno, Gracias, vamos a Olga, por revisar. la información. Sí, es un poquito tarde para nosotros ya porque estamos arriba de ustedes. Creo que vas a tener que dejar de compartir tu pantalla porque de lo contrario se oye un eco. Para aquellas personas les dejé un link para que puedan poner un review sobre nuestra charla, y las personas que deseen tener una consulta con nosotros, la consulta tiene un costo de $158. Pueden pedirla a través del mail que les comenté, info@globalopp.ca. En esta consulta, y es una evaluación también, la licenciada va a evaluar los perfiles tanto de ustedes como de su pareja. Puede ser para una persona o puede ser para una pareja, es el mismo costo. Evalúan los perfiles y con ello les va a indicar de qué forma pueden emigrar a Canadá, a qué provincia, cuáles son los programas, cuánto cuesta, qué tienen que trabajar, de qué tienen que, o si lo pueden hacer de forma inmediata, en qué tendrían que trabajar, si así tendrían que hacerlo, si es por medio del estudio o a través de una forma directa, y resolver preguntas. Esto es durante 1 hora. Para ello necesitan enviar bastante información, como lo son sus currículums o sus hojas de vida o resúmenes, como le llamen.
y llenar un formulario, realizar el pago que se hace por medio de PayPal. Y les comento que me pueden enviar la información directamente a info@globalopp.ca para que les pueda enviar toda esta información y puedan tenerla directamente en sus emails. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas porque aquí ya son las 9:15 de la noche, entonces para Sí. podernos retirar. Ok, bien. Alguien me preguntó hace rato de algo de que pareja, cómo puedes migrar con tu pareja si no hay matrimonio, y en ese sentido ya se los explicamos en una asesoría qué tipo de documentación se hace según del país del que ustedes sean, cuándo se tiene que hacer esa documentación, que no es que se tengan que casar, pero sí hay alguna documentación que presentamos para efectos de comprobar que son pareja en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya se va revisando. Usualmente hay muchas personas que acuden ante notario, tienen un documento de unión libre, lo cual es válido. En cada país se puede llamar de diferente manera, en este caso, ¿no? Pero no es como impedimento, no es algo que tome mucho tiempo ajustar en este caso. Y bueno, pues, ¿en qué provincias es mejor aplicar para trabajos de ingeniería civil o construcción? Es muy variable el trabajo, también depende exactamente a lo que tú te dediques. Por el momento, Saskatchewan es una buena opción porque no requiere que tengas una oferta de empleo. Es decir, no vas a estar postulando a trabajo, vas a estar postulando directamente a residencia permanente en función de la experiencia que tú ya tienes. Que si quieres primero venir a trabajar, entonces sí tenemos que tener primero una oferta de empleo. Primero vienes como trabajador, sigues siendo nacional de tu país y luego ya si quieres te incorporas. Pero venir con o una oferta de empleo, que la persona o la empresa te haga una oferta de empleo, es uno de los procesos más complejos. No por el proceso en sí, sino que la empresa realmente quiera generar todo ese proceso para alguien, en este caso, que de repente pues no necesariamente conoce o no sabe cómo se va a adaptar. No es la cosa más habitual en el área de ingeniería civil, porque es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, si estamos pagando casa en tu país, pues no te afectan absolutamente nada para efectos del proceso canadiense, ¿no? Entonces, vamos a optar, Alejandro, cuando vamos a buscar o vamos a optar a la residencia, así como ustedes en su país, si ustedes están, donde sea que nos estén viendo, si son, pero por ejemplo, si yo soy de Guatemala, estoy viviendo, yo soy nacional de ahí, yo tengo acceso a trabajar, a vivir, a estudiar, a entrar, a salir. Ese es mi derecho como ciudadano o como residente permanente incluso. Lo mismo, para un residente permanente canadiense tiene todos los derechos, pero se va a incorporar en función a un perfil que vamos a revisar: nivel educativo, educación, experiencia laboral, núcleo familiar, estos elementos que nos van a poder ayudar a incorporarnos. Ya cuando tenemos esos elementos, ya cuando pasamos ese proceso, el mismo gobierno tiene todas las instituciones disponibles, trabajadores sociales que nos van a ayudar con la búsqueda de empleo, que nos van a ayudar si queremos más clases de idiomas, lo necesita a veces nuestra pareja o nuestra familia en este caso. El sistema ya está incorporado para que tú puedas disponer de herramientas y demás, porque lo que más le interesa es que llegues y empieces a trabajar en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que se responda a tu pregunta. ¿Qué documentos para personas con profesiones recomiendan alistar? Ninguno. Ninguno, porque el sistema canadiense es como muy preciso y la mayoría se me adelanta que sí con las apostillar y traducciones y luego no nos sirven, porque depende a lo que te dediques y la evaluación educativa que se va a hacer. La evaluación educativa canadiense ya tiene un proceso y ese es el proceso que se va a seguir. Entonces es como muy tajante en los requisitos que pide. Entonces no recomiendo que lo adelanten hasta que ya sepas a qué programa vas, cuándo lo necesitas y qué es exactamente lo que vas a hacer en este caso. Y en lo relacionado a la parte de experiencia canadiense que mencionas, Jorge, pues eso es algo que no, te digo, no necesariamente es, no es requisito ni impedimento. De repente a veces muchas personas ya se bloquean, sobre todo en la comunidad latina. Nos bloqueamos mucho, no me van a contratar porque no he trabajado. Canadá es un país de migrantes, o sea, la mayoría trabajó en otro lado, estudió en otro lado, habla otro idioma además del inglés o el francés. Es una realidad. Y
Usualmente no tenemos problema, es como el ejemplo que les mencioné, ¿no? O sea, si alguien en la parte médica de repente ha llegado y se ha incorporado bastante bien, pues para otros rubros que no requieren ni certificación, pues con más razón. Yo tengo ingenieros que llegan y se incorporan a despachos de ingenieros o demás. Depende de cada quien, o sea, hay personas a las que les cuesta mucho la adaptación, pero a veces es un tema un poquito más a nivel personal que en otro sentido, ¿no? Hay personas que yo conozco que estudiaron derecho y jamás han trabajado en otra cosa que no sea derecho, a pesar de que no lo estudiaron aquí. Entonces, eso es una cuestión que honestamente es muy variable de persona en persona en este caso. Ahora, si se puede aplicar los programas sin el nivel profesional, te soy honesto, usualmente no. O sea, por lo menos que tengamos ese técnico superior universitario. Ahora, que si no tienes ese nivel profesional y en tu país te va a tomar mucho tiempo, también puedes revisar la estructura de la parte de estudio dentro de Canadá, porque quizá te sea más ágil, más benéfico y bueno, ya dentro de una asesoría revisamos costos y fondos de ahorro y lo que puedes hacer en ese sentido, ¿no? ¿Cómo saber qué exámenes entre IELTS o CAE? Para empezar, solo IELTS para la parte migratoria, IELTS general. Entonces ya de ahí va, ¿no? Ya si vas a presentar estudios y vas a... El CAE no... Es más, en la parte migratoria lo desconozco. No sé si para efectos de estudio es que es válido en este caso, pero para efectos migratorios no es CELPIP en este caso, o IELTS general, estrictamente. ¿Y cómo se verifica el puntaje para aplicar, Edgar? Pues muy buena pregunta, para eso, eso es lo que hacemos en la asesoría. Realmente el puntaje requiere de una revisión más extensa del perfil para poder generar ese puntaje y verificar todo lo que va a haber. Y el costo del que habló Luis es por la asesoría. Una vez que tienes una asesoría, vas a pasar a un proceso. Ya cuando vayas a pasar a un proceso de un programa en específico, pues ya tendrás ahí los costos. No vas no vas pagando de sesión en sesión, no, así no funciona. Empezamos con una asesoría, eso es un hecho, porque hay que revisar a qué programas eres elegible y cómo vas a postular y demás. Y eventualmente ya empiezas a postular en un programa y bueno, los costos ya se te darán después de esa asesoría por escrito. En este caso, la ingeniería mecatrónica no hace convalidación de título y es variable porque los ingenieros de mecatrónica pueden trabajar en muchas cosas. Yo honestamente quisiera, pero desconozco todas las profesiones y a todo lo que ustedes se dedican. Entonces yo también tengo que revisar su currículum y ver qué están haciendo y luego equipararlo al sistema migratorio canadiense en función de esa clasificación de posiciones. No conozco al pie de la letra todas las posiciones y todas las profesiones y a lo que se dedica cada quien. O sea, tengo que revisar más a fondo e incluso a veces les pedimos algunas otras cosas, ¿no? Para que nos expliquen. O si su currículum no está como explicándonos o no estamos nosotros teniendo la información, pues les vamos a decir, por favor, necesitas expandir esta información para nosotros poder obtener lo que necesitamos en este caso, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Quien me pregunta si podemos emigrar, pero casada, pues no pasa nada si estás casada, si tienes hijos, si no tienes hijos, si eres mamá soltera, si eres papá soltero. Eso es algo que no impide el proceso. Pero si ya estás casada, ya tienes bebé, pues obviamente vamos a revisar el perfil como familia en este caso, ¿no? En la parte de música, ¿hay tratados especiales o para ese tipo de personas que quieren venir a trabajar en las áreas de música? Sí hay, los procesos son diferentes en este caso, ¿no? Y no se trata de si hay más posibilidad de aplicar en familia o de manera individual. No te van a dar más puntos o menos, no. ¿Tienes familia? Tienes que mencionar que tienes familia. ¿Eres soltero o soltera? Así te tocó, ¿no? O sea, eso en ese sentido, ¿no? Entonces, es parte del proceso en este caso, ¿no? Quiero pensar que si tienes familia, querrás incluir a tu familia en algún punto. Pues si no lo haces desde el principio, hay programas que te lo impiden.
Claro que puede haber situaciones que se entiendan y en ese sentido, pues ya se puede verificar, ¿no? En este caso, esto no aplica para hermanos, ¿eh? O sea, estamos hablando de mi pareja, mis hijos. Ya si somos hermanos, somos individuales para efectos de asesoría. Los exámenes de IELTS los pueden checar, ahí dejaron un link. Y ahí pueden checar, está la página oficial de IELTS y ahí pueden verificar dónde específicamente presentan. Yo no recomiendo que se adelanten a presentar exámenes hasta que sepan a qué programa van a participar y qué nivel necesitan específicamente. Ya dentro del proceso nosotros les explicamos cómo revisamos la parte del idioma y qué hacemos en principio para verificar e incluso recomendaciones que podamos hacer en este caso, ¿no? Entonces, Marlon, a todas las personas que me preguntan, tengo 35 y estudia esto y esto, ¿y a qué provincia además? Estoy hablando de manera general, ya para hablar de manera específica y revisar y poderte decir, estos son los programas a los que calificas o demás, ya para eso nos sentamos una asesoría, porque ahorita te puedo decir, no, sí, ya al final no, porque ya revisando bien no calificabas, o te digo que no y resulta que sí. Entonces, en ese sentido no me gusta responder en este caso, ¿no? Las universidades de las cuales te graduaste, sí las verificamos antes, en la asesoría también verificamos que si los estudios que hiciste y las universidades tienen preaprobación o no, y si no te lo mencionamos. Y hay manera de saber con anticipación si los estudios que hiciste van a ser válidos, si lo revisamos en este caso, ¿no? Y en el caso de Paula Porras, que me estás preguntando, porque tú es pareja y ya está trabajando en Canadá, sí, sí lo revisamos en ese sentido. Y al contrario, antes de que empieces un proceso hacia residencia o él lo empiece, sí es bueno saber qué van a hacer, porque si no, ahí también empezamos a cortar algunos vínculos, entonces es importante revisarlo con anticipación en este caso, ¿no? Y bueno, si ya está trabajando, pues es otro proceso el que se va a hacer, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar como un poquito más en detalles, pero ya en consulta lo revisamos y revisamos si usualmente se hace en pareja, ¿no? Y él ya está aquí trabajando y en proceso de residencia, pues habrá que ver qué hicieron y si te incluyeron o no y qué pasó ahí. O de esas circunstancias que no quisiera yo ahondar porque son muy personales en este caso. La parte de química está, es una ocupación en demanda en Saskatchewan y Manitoba. De vacantes de trabajo no hablo, nosotros no somos agencia de empleo y no hay vacantes así colocadas, ¿no? Si quieres tener un trabajo, pues tienes que optar a que la empresa te quiera contratar y quiera pasar por el proceso pertinente en este caso. Así que bueno. Y todas las personas que quieren saber un poquito más de la asesoría, manden un correo y ahí les van a dar paso a paso cómo se lleva a cabo, cuál es la mecánica, cuánto dura, qué es lo que revisamos, todas esas cosas que están preguntando. Los procesos migratorios pueden durar un promedio, hay programas que pueden durar 6 meses, hay programas que duran hasta 2 años en este caso, ¿no? Si tienes un nivel de inglés básico, pues sí puedes postular, pero es probable que digamos, que trabajes en el idioma, en este caso, ¿no? Y Edgar, no, en efecto no viste información en educación porque este no es el seminario para educación. Te recomiendo que si quieres ver lo relativo a educación, pues veas el seminario que tuvimos en función de educación. Este era de programas provinciales, entonces precisamente por eso no se habló. Así que bueno. Creo que son las cosas que revisamos en relación a examen, ¿cómo? Escuela de inglés. Depende mucho, Jorge, cuántos años tengas, cómo va a funcionar, qué nivel necesitas. Ya cuando estamos en una asesoría vemos, tenemos exámenes preliminares para revisar primero tu nivel y luego ya te recomendamos, pueden ser clases individuales, pueden ser, ya te pasamos con el asesor educativo propiamente y revisas programas de ser necesario. Depende mucho de los tiempos, de lo que necesites, de tu edad, variables.
en este caso, porque cada quien funciona diferente, entonces hay que trabajar en lo que más nos funcione para nosotros avanzar, y hay personas que varían en ese sentido. El paso número 1 para iniciar con un proceso de residencia, primero es asesorar tu perfil para saber si puedes postular de manera directa al proceso de residencia o no, y en todo caso, ¿qué puedes hacer en este caso, ¿no? Entonces, sí hay montos de ahorro, depende del número de familia y depende del número de la provincia a la que vamos a generar. Y creo que ya respondí los tiempos de proceso, ¿verdad? Entonces, pues nada, muchas gracias. En este caso, a las personas que asistieron, espero que la información haya sido de utilidad. Gracias a VG, a quienes estuvieron presentes, y bueno, pues en este caso ya nos retiramos, que también aquí ya son las 9:30 de la noche. Entonces, pues muchas gracias a Luis también. Les queremos comentar a las personas que quieran o van a optar por una cita. Estas citas no son inmediatas, se pueden tardar hasta 6 semanas. Por lo consiguiente, si ustedes desean tener la consulta, va a tomar un tiempo. Entonces les recomiendo que me manden un email y tomen en cuenta mínimo 4 semanas para que tengan la consulta con la licenciada Gutiérrez. Y bueno, agradecemos mucho a VG, a Ana, a Valeria por darnos este espacio y por poderles brindar este seminario por tercera vez. Creo que la pasada fue el seminario de escuelas trabajando a través de estudiar, emigrar a Canadá a través del estudio, y el año pasado también impartimos uno. Impartimos seminarios frecuentemente, entonces pueden visitar la página para ver los próximos seminarios en los distintos países. Gracias a todos, gracias Ana por estar aquí, creo que ya también Ana ya está un poco cansada. Nos despedimos, gracias Mita por todo, hasta luego. Gracias, hasta luego.